iglesia misma para atender la prevención, atención y corrección del archienemigo del cristiano, que es el pecado. Si somos discípulos aprendiendo a vivir a la manera de Cristo, entonces, esto implicará una lucha para combatir contra el pecado remanente y la disciplina eclesiástica nos va a ayudar en ello. En fin, lo que queremos decir, es que cuando escuchemos disciplina eclesiástica no lo tomemos automáticamente como algo desagradable o retrógrada, sino como una provisión que el Señor Jesús ha hecho para que los miembros de su cuerpo sigamos creciendo a semejanza de Cristo. Todo cristiano verdadero está bajo la autoridad de Cristo y de la disciplina bíblica que debe reinar dentro de su cuerpo. No hay un solo pasaje bíblico que pueda englobar exhaustivamente la enseñanza acerca de la disciplina eclesiástica, pero uno de los más destacados es el que estaremos considerando en este día y se encuentra en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. En particular los versículos del 15 a 17, aunque estaremos considerando otros versículos del mismo capítulo para redondear aún más la enseñanza acerca de este tema. Aquí en Mateo 18, destacaremos tres cosas. 1. Las actitudes de la disciplina. 2. Las condiciones de la disciplina. 3. El proceso de la disciplina. Las actitudes de la disciplina. Comencemos con las actitudes requeridas para practicar la disciplina eclesiástica. En este capítulo 18 de Mateo, Jesús nos enseña lo que debemos hacer como iglesia cuando se presente el pecado entre nosotros. Nos muestra cómo debemos responder y qué pasos debemos tomar para tratar con el pecado. Pero no solo eso, sino también nos enseña las actitudes que debemos tener al tratar con el pecado cuando se presenta entre los miembros de la iglesia. El pasaje central del proceso, es decir, Mateo 18, 15 a 17, que veremos más adelante, está encerrado por dos parábolas muy conocidas. Es decir, esa porción donde se nos dice el cómo, está en medio de estas dos historias que nos ilustran primeramente las actitudes que debemos tener para al practicar la disciplina. 3109. Cada una de estas parábolas nos muestran una actitud importante para cuando tratemos con el pecado entre nosotros. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida, en Mateo 18. 12 a 14, ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Ante el escenario de cuando nuestro hermano peca, ¿qué actitud debemos tener? Según la parábola, debemos ser indiferentes. Debemos burlarnos o señalar o chismear acerca del asunto. No, la actitud es una actitud redentora. Una actitud de buscar al extraviado, de tomar la iniciativa para rescatar al perdido. Ante el pecado del hermano no debemos ser indiferentes sino tener el corazón de redención que refleja al Padre que no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Así que en ese pecado que amenaza el orden en la iglesia, la primera actitud que debemos mostrar es la actitud redentora de este pastor que deja las 99 ovejas y va en busca de la perdida. Pero en este capítulo hay una segunda parábola que nos muestra una segunda actitud que debemos mostrar ante la presencia del pecado que amenaza el orden en el cuerpo de Cristo. Y esta parábola es la parábola de los dos deudores en Mateo 18. 21 a 35. Creo que la recuerdan, es aquella parábola donde había un hombre que tenía una deuda impagable con el rey. Y cuando el hombre al verse perdido en su deuda ruega clemencia al rey, y éste le perdona toda su deuda y lo hace un hombre librera, pero al salir de la presencia del rey se encuentra a un hombre que le debía a él un dinero. Era bastante, pero nada comparado con lo que a él le había perdonado el rey. El deudor le rogó que le diera más tiempo para pagar, pero éste no quiso esperar y llamó a los guardias para que lo apresaran. Este hecho llegó a oídos del rey, quien se enojó muchísimo y llamó a cuentas a aquel a quien le había perdonado la deuda. Y Jesús termina